Jorge Morales y esta es la hora de Venezuela. Esta es la hora de Noel Alejandro Leal, que desde Venezuela nos cuenta cada semana cómo se sobrevive en un país que no tiene comida, que no tiene medicinas, que no tiene luz, que no tiene petróleo, que no tiene ni soberanía ni libertad. Eso es hoy Venezuela gracias al socialismo. Noel Alejandro Leal, muy buenas noches. Buenas noches, Jenny, buenas noches, profe, buenas noches a todos los que nos escuchan y gracias por esta nueva oportunidad. Y sí, Jenny, ¿cómo se sobrevive aquí? ¿Cómo se sobrevive aquí? Diste una clave frente a eso. Tú sabes que en estos momentos decir que no hay comida puede ser casi que un error, porque comida hay. Impagable para muchos, sí, pero comida hay. Impagable. Eso es algo que siempre hay que reforzar y dejarlo muy, muy claro, ¿no? Si tenemos en consideración de que $1 está alrededor de los 3.100.000 bolívares, y que el salario mínimo promedio es menos de $3, entonces la vida es simplemente una irrealidad para muchos, ¿no? Y por eso tenemos el desangrar humano que ya llega de manera formal a la frontera de los Estados Unidos como una constante, ¿no? Este gran desangrar humano de país. Entonces, dentro del caos de los que estamos aquí adentro todavía viendo, intentando también despertar a un país para que entienda lo que vale Venezuela y pueda actuar en consecuencia para recuperarla, sí, se pone muy, muy, muy compleja la situación. Los cortes de luces siguen siendo constantes, los cortes de agua cada vez son mayores. Esta semana los tuve que vivir en particular durante bastante tiempo. La deficiencia de todos los servicios, no, por supuesto, el problema de la gasolina se ha incrementado de una manera impresionante. Las colas son gigantescas en los lugares de la gasolina subsidiada, pero está la gasolina con tarifa en dólares, la tarifa extra que puso el régimen intentando, según ellos, llevarla a los precios internacionales. Eso tiene su propia discusión y su propia temática. Pero el asunto es que hasta en esas bombas de combustible de nuevo se comenzaron a ver colas, porque en muchos puntos simplemente no había. En el interior la situación es mucho más grave que en Caracas, pero ya es parte de lo cotidiano entre el desangrar humano y la destrucción física de Venezuela. La palabra elección a muchos les parece una salida, a otros nos hace daño y otros son felices porque sacan rédito. Ahora, por ejemplo, el gran gobierno argentino retiró la denuncia contra Venezuela en La Haya que había planteado el presidente anterior, Mauricio Macri. ¿Cómo puede ser que retiren esta denuncia? Pero no creo que, a pesar de que la retiren, esta carta fue también apoyada por Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, que compartieron la denuncia con Argentina. Entonces, el que la retire Argentina hoy, ¿invalida todo lo que se hizo hasta ahora? Bueno, Jenny, lo que vamos a ponerlo primero en el marco más allá de por qué Argentina lo hace por la comunión ideológica, el negocio, que junto todo lo que fueron Sao Paulo, el Grupo de Puebla y toda la cochinada que sabemos que es una sola. Pero vamos al punto base de esto que nos puede dar pie para abrir otro campo dentro de lo mismo, que es el asunto de la justicia internacional. La justicia internacional. Esta carta, como todas las otras cartas, denuncias, testimonios sobre torturas, sobre violaciones a los derechos humanos, desde aquella introducir a Chávez como criminal de lesa humanidad, el primero
el primer presidente en ejercicio en ser denunciado como criminal de lesa humanidad ante el Estatuto de Roma. Cada una de estas cosas simplemente forman parte de un expediente de Venezuela. Entonces esa carta llegó, está ahí como expediente de Venezuela y se notará en un lado de la carta que Argentina decidió cambiarla. Si alguien es decente, colocará que el cambio, que Argentina la retiró porque hubo un cambio de gobierno, con una visión ideológica similar a la de la estructura que tiene el control sobre Venezuela. Si alguien es decente, quiere decir alguna verdad en eso. El asunto es todo eso que nombramos hace rato, forma parte del expediente Venezuela. ¿Ese expediente de Venezuela es importante? Sí, el expediente como tal es importante. ¿Ese expediente va a detener a Maduro? No, para nada. ¿Va a detener al chavismo? No, para nada. ¿Va a servir hoy para que los países que se colidan se coluden en esta cochinada tan impresionante tengan algún tipo de freno? No, ninguno. Esa es la realidad de la justicia internacional. La justicia internacional, en el caso real de lo que significa un régimen como el chavista, lo único que se hace en cada una de estas denuncias es expedientes que tienen que quedar claro sobre ese tipo de violaciones de derechos humanos, y expedientes que tendrán un peso político mañana, de acuerdo a la salida o la forma en que se extraiga la tiranía de extraerse. Porque para evitar ese expediente, la oferta del guiado en el plan de salvación, que es también parte de la oferta, que es desde el inicio del chiste del interinato del 2019, está en el marco de la impunidad. ¿Ok? Entonces, siendo la impunidad la oferta política principal del guiado para este acuerdo de salvación, como cualquier otra pendejada que la oposición pueda ofrecer en alguna eventual negociación, la impunidad, más bien, para que la gente lo pueda entender de manera clara, cada acción de ese gobierno de oposición ofreciendo algún tipo de negociación hace que aquel expediente sea aún mucho más inútil. Entonces, que Argentina retirara la carta es nada comparado con la increíble oferta de impunidad salvaje que ofrece la estructura opositora para con el gobierno. Por supuesto, y eso hay que repetirlo de manera clara, si yo soy dueño del país, si controlo todo el negocio, si puedo seguir viviendo de la triangulación, si tengo el país desarmado y la gente no protesta, si tengo todo un anillo de seguridad de oposición que controla a través de los medios la desesperación de la sociedad, si controlo el juego del narcotráfico, si para más estoy presionado por los carteles de la droga para que no suelten ni cambien nada de lo que está en el país. Para adicional, la mafia minera también tiene un control sobre mí, aparte del que tengo en el control. Cada uno de esos puntos tiene que irlo sumando. Digan qué demonios puede ofrecer esa ridícula oposición para negociar con el gobierno. Entonces, para que el gobierno tenga ganas de decir, me voy. No importa el tamaño de impunidad que ofrezca el gobierno, que ofrezca la oposición para con el gobierno. Aún no es lo suficientemente satisfactorio cuando tú estás tan increíblemente cómodo ejerciendo el proceso de destrucción de Venezuela. Para colmo, Estados Unidos, a través de Juan González, director senior del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, dijo: vamos a incrementar la presión sobre el régimen de Venezuela para que haya elecciones justas. Queremos que el proceso de negociación lleve a elecciones justas y a la democracia, y Estados Unidos dará su apoyo en este sentido. Supongo que este señor, cuando habla de democracia, se refiere a la propuesta de Guaidó, a Enrique Capriles, que aunque advirtió que faltan condiciones para celebrar elecciones en Venezuela, le dio su respaldo al señor Guiado. Supongo que también se refiere a lo que dijo María Corina Machado, que los venezolanos y los demócratas de Occidente deben tener la seguridad que cuando existe una mesa de negociación para la liberación de Venezuela, ahí va a estar Vente Venezuela y ahí voy a estar sentada yo. Con esta gente hablamos de elecciones libres y justas.
con todas las condiciones que está poniendo Maduro, fin de sanciones, que devuelvan el dinero que se le dio al guiado. ¿Eso es libre y transparente? Y aún así, por supuesto, frente a cada una de estas ofertas ridículas, Maduro se para frente a su realidad de punto de negociación. Esto es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es que me quiten las sanciones, porque hay una cosa muy importante. Tú sabes que increíblemente hay un sector del país increíblemente pendejo que acepta la mentira tan gigantesca que dice que el plan de acuerdo, el plan de salvación nacional, está hecho a solicitud de Maduro, porque Maduro quiere entregar. ¿Tú puedes creer ese absurdo tan ridículo? Y que hay venezolanos que lo crean, que sean tan increíblemente pendejos como para creer algo así. Entonces, por supuesto que Maduro hace lo propio, se ríe y se burla. Entonces coloca cosas que ni siquiera dependen de esa estructura de oposición, pues dependen estrictamente de la voluntad del que impone las sanciones y el que mantiene congelado y da a discreción fondos que pertenecen a Venezuela, pero en realidad no se lo quieren ni terminar de dar al guiado y por supuesto se los van a seguir negando al régimen de Maduro. Entonces Maduro hace que se vea aún mucho más ridículo al guiado porque no puede llegar a ninguna de las condiciones que el gobierno solicita, lo cual te reafirma el hecho de que todo el juego de esta mesa de negociación, como la anterior, como cualquier otra, solo están para traerle beneficios al chavismo. No importa si mañana te dicen que es una mesa para la liberación de Venezuela. Tú estás enfrentando una tiranía comunista a la cual no tienes absolutamente nada que ofrecerle que se le sea como mínimo atractivo. ¿Por qué? Porque lo tienen todo y con la comodidad de tenerlo todo. Y eso es un asunto muy importante y volvemos a la comunidad internacional y a la justicia internacional como un ejemplo. El presidente de Sudán, en su momento, tuvo un auto de detención por parte de la Corte Penal Internacional. Ese hombre se paseó por toda Europa tranquilo, muerto de la risa. Iba para su país cuando quería, se sentaba, mataba gente, volvía a salir, armó una guerra, dividió el país en dos, la nación más nueva del mundo, el Sudán del Sur, que es un estado fallido, que está simplemente destruido, es porque él sigue haciendo lo que le da la gana en el ejercicio del gobierno hasta que le dio la gana. Entonces, esa es la realidad del valor del accionar real de la justicia internacional. Y estamos hablando de Sudán, no estamos hablando de las riquezas de Venezuela, no te estamos hablando del increíble acompañamiento internacional que significa ser socialista y destruir una nación en nombre del socialismo para que el mundo aplauda. No estamos hablando del control que ejerce el Foro de Sao Paulo ni del Grupo de Puebla. No estamos hablando de poderío en votos del Internacional Socialista en cada uno de los mecanismos, en cada uno de los gobiernos que pueden ejercer algún tipo de presión a través de la Corte Penal Internacional. Simplemente estamos hablando de la realidad de lo inútil del accionar de la justicia internacional cuando se trata de presidentes. Presidentes usurpadores, presidentes legitimados a la fuerza, presidentes legítimos de origen, en realidad no tiene la más mínima importancia. Y eso es parte también del increíble desastre que estamos viviendo en el país hoy. Vamos a entrar ahorita más de frente a lo que es Venezuela y lo que está sucediendo con este asunto de tanto el plan de salvación nacional como la oferta de revocatorio. Creo que fuimos claros y especificamos completo este giro de 360 grados que estamos viviendo. Si alguien duda a estas alturas que el guiado vino a reinstitucionalizar la tiranía y a garantizar una nueva forma de que la aceptación internacional de la particular forma de gobernar de la tiranía, no está entendiendo absolutamente nada de la estructura política que está viviendo la nación o del ejercicio propio del gobierno frente a esta realidad. El gobierno está cómodo, feliz, tranquilo, técnicamente reconocido por todos los países que lo desconocieron. El gobierno tiene al país sometido, destruido, y la gente no puede reaccionar porque simplemente tiene que sobrevivir. El país tuvo un
foco de desesperación en el 2018. En el 2018 la olla de presión estaba fuerte. Se había quedado claro lo increíblemente inútil de la Asamblea Nacional. Estaba muy, muy claro el proceso de destrucción en el cual estábamos sumidos. La inflación, la hiperinflación estaba increíblemente disparada. Todo eso tenía al país con la presión alta, realmente encendido. ¿Qué pasó? Todas las ratas irresponsables, más allá de las que están en la Asamblea Nacional, todos los generadores de opinión empezaron diciendo en diciembre del 2018 la importancia de las decisiones que vaya a tomar la Asamblea Nacional, y le dieron de nuevo a esa cloaca la oportunidad de poner algo como el guiado. El país está muy mal, Jenny, está muy, muy, muy mal. Hoy yo escribía un tuit que creo que es muy importante recalcarlo. Cuando hablamos de que todos los que han participado a cualquier cargo de elección, todos los que han jugado a la democracia, toda la estructura comunicacional que ha hecho posible la difusión de esa mentira, que han hecho el llamado al voto, toda la estructura académica que ha matado la lógica, ha ocultado la verdad para darle piso y cuerpo a la mentira, todos negaron que el problema fuese ideológico. Todos hicieron posible la destrucción de Venezuela voto a voto. Eso es importante que el país termine de asimilarlo para poder reestructurar el mañana con unas bases muy claras. La primera, que es fundamental entenderlo, el que en ese lote inmenso de todos, no es un formal colaboracionista, es un perfecto inútil para la lucha política. Puede tener altísimas capacidades en sus especialidades, no lo tengas en duda, tiene increíbles capacidades en sus especialidades. Muchos de ellos tienen grandes capacidades para la administración pública en los cargos de la burocracia necesaria para hacer que un país funcione. Pero en el pensamiento político, el entendimiento de las realidades ideológicas, el entender cómo reaccionan los pueblos, en comprender la geopolítica internacional y los intereses ideológicos de las mismas, el avance económico de las situaciones, el comprender qué es un concepto revolucionario, tienen la misma capacidad que el reggaetonero que llevaron a la Asamblea Nacional a hablarle al país. Porque esta Asamblea Nacional que todavía sobrevive por allí, tuvo entre sus ponentes a un reggaetonero, hablarle al país. Después pusieron a hablarle al país a un guerrillero comunista para que le hablara al país sobre cómo luchar contra una tiranía comunista de manera democrática y con votos. Cuando él se quedó sordo volando gente, matando venezolanos. Entonces, esto es lo que han hecho estas ratas con mi país. Entonces, más allá de la estructura política que así había en la Asamblea Nacional y permitió cada una de estas cosas y avaló cada una de estas cochinadas y se rió del país en cada una de estas cochinadas, está esta otra parte, la estructura comunicacional que ha hecho posible que esa y cada una de esas cochinadas le laven la cara. Y la estructura académica que le ha dicho a la población desde mira, no hay rincón donde la mentira no haya llegado. La reserva moral del país se tuvo que callar, vestirse de colores, dedicarse a cualquier otra cosa, frente a la cantidad de gente repitiendo mentira tras mentira. Porque hay un punto que es muy importante entender. La mentira es diseñada. Toma, hay una dirección, esta la coloca. La mentira es ejecutada por una serie de personajes que tienen la estructura política, la estructura comunicacional para hacerlo. La mentira es aceptada por una gran cantidad de gente que tiene la capacidad y el deber de haber dicho basta, esto no se debe aceptar. No lo hicieron. Y la mentira es totalmente bebible y defendida por el que necesita que alguien de esa estructura superior le haya dicho no aceptes la mentira. Le dijeron toma la mentira. Por eso es que las responsabilidades hay que estructurarlas muy bien. ¿El pueblo ha sido increíblemente irresponsable? Sí, hasta decir basta. Y es igual de imbécil, políticamente hablando, el que votó por Chávez que el que salió a aplaudir al guiado. Exactamente igual de políticamente imbécil. Duélale quien le duele, es una verdad absoluta. Pero, tanto para que Chávez tuviese piso político,
como para que una ridiculez tan increíble como el guiado tuviese su propio piso político, hay una élite política, comunicacional y académica que traicionó a Venezuela. Es importante que el país lo entienda. Traicionó a Venezuela. Y el país tiene que despertar ante eso si quiere recuperar a Venezuela. Porque las bases del mañana no pueden venir con tal semejante contaminación. Y volvemos a repetir. El colaboracionista es una cosa. El idiota políticamente son todos los demás. El país tiene que aprender a pensar. ¿Para qué te sirve un colaboracionista y para qué te sirve un idiota políticamente para conseguir la libertad? ¿Cómo fue que esta gran cantidad de idiotas llamaron a votar una y otra vez? ¿Cómo es posible que se hayan aceptado caricaturas ridículas como Díaz Cárdenas, Rosales, Capriles, Leopoldo, Guiado? ¿Cómo es posible que Venezuela esté en esta situación? Simplemente tienes que ver este chiste, esta salvajada constante, esta ridiculez constante. ¿Y cómo se llegó a esta ridiculez? Gracias a esa estructura que va mucho más allá de los 4 o 5 nombres políticos que siempre la gente quiere recordar. No, es un profesor universitario. Es el tipo que escuchas en la radio todas las mañanas. Es el loco que ves de vez en cuando en un programa de televisión. Ellos hicieron igual de daño, porque de política entienden lo mismo que aquel reggaetonero que llevaron a la Asamblea Nacional. Entienden lo mismo que cualquier pordiosero de la calle. La política es tan importante que cuando se le deja a esos, tienes esto. Cuando el país ha sido tan increíblemente irresponsable como para durante todos estos años vestir de democracia esta desgracia, esta imposición de esta tiranía, es porque el país necesita de una élite, de una dirigencia que va más allá de la estrictamente política, que le diga verdades y que la guíe hacia el futuro. No, toda nuestra estructura política, comunicacional y académica mintió de manera descarada para llegar aquí. Eso es una realidad que cada venezolano tiene que asumir, tragar grueso y empezar a identificar y decirle a la gente: zapatero para su zapato. Usted es un extraordinario neurocirujano. Siga abriendo cerebro, pero no esté metiendo ideas estúpidas en la cabeza de los demás. Y así en cada uno de los departamentos. Ingenieros, hagan buenos edificios. Usted es un ingeniero que sabe de política, demuéstrelo. Usted llamó a votar, usted no tiene ni la más mínima idea de lo que se ha hecho en este país. Usted es un extraordinario médico, demuestre sus capacidades médicas, excelentes sus capacidades médicas. Usted dentro de sus capacidades médicas evaluó como manera correcta el plan Barrio Adentro de Chávez. Usted es un imbécil, porque usted avaló la penetración cubana de Venezuela. Y punto. Y así tiene que empezar a reaccionar el venezolano si quiere cumplir con las bases del mañana después de que se traiga la tiranía. El venezolano tiene que sincerarse y asumir sus realidades. Fue usado, fue tonto útil, pero mira hacia arriba, ¿quién lo impulsó para hacerlo? Y ahí podrá ir entendiendo cómo deslastrar esta porquería y construir a Venezuela. Tenemos un país por recuperar y una nación por construir. Para hacerlo, tenemos que dejar atrás todo lo que nos trajo aquí y nos mantiene aquí. Noel, España recibió el pedido formal de Venezuela para extraditar a Leopoldo López. ¿Crees que pasará algo? Mira, en lo particular, por supuesto, no creo que vaya a pasar nada. En realidad no considero que España se vaya a echar esa raya internacional, no porque Sánchez no quisiera darle esa satisfacción a Maduro, sino por la raya internacional que significa. Entonces, los Estados Unidos también juegan en ese cuadro y les volvió a recordar a España que dame el pollo, pues. Dame el pollo, si tú tienes capacidad de entregar venezolanos, entrega pero dame el pollo. Entonces, dame el pollo Carvajal. El juego está en el patio de España. Sí, no, con España, como hacerse los locos, como siempre lo hace cualquier estructura socialista, tiene, y todos serán felices. Entonces, aquí que es lo que vemos, parte de una interesante campaña publicitaria dentro de la campaña electoral de Leopoldo López. Así de simple. Sí, el gobierno hace el favor de que esa gente sienta que aquello es el líder opositor, el que de verdad al gobierno le teme y por eso el gobierno quiere ponerlo preso.
Uy, qué jugada magistral. Y no es la primera vez que lo hacen, ni siquiera con el mismo tipo. Bueno, hablabas del pollo Carvajal. Otra vez salió a la luz el pollo Carvajal, porque vuelven a vincular al partido de extrema izquierda con uno de los hombres más importantes de la narcotiranía bolivariana. Entonces, Echenique salió vapuleado de la Comisión de Investigación sobre el presunto espionaje desde Interior al ex tesorero del PP, Luis Bárcena. Y ahí está don Pollo metido. Don Pollo. El señor Pollo está ahí metido tranquilo, como está metida la revolución en cada uno de los aspectos, como toda la estructura política socialista española está metida en el proceso venezolano. Porque no es que sea Zapatero, no es que sea la estructura de Podemos, donde estaba Errejón, Iglesias, Monedero, que participaron aquí desde el proceso constituyente de 1999, aquí y en Latinoamérica, ¿qué? Porque fueron a Bolivia, fueron a Ecuador, participaron en los procesos de destrucción de cada uno de estos países. Entonces, todo esto es una sola revolución. Entonces, lo que nosotros estamos viendo hoy en el caso particular de El Pollo forma parte de este mismo juego, ¿no? Fíjate que se detona de nuevo, los Estados Unidos sube el volumen en cuanto Venezuela hace la solicitud de extradición del otro. Esto lo quieren hacer por publicidad, los otros le dicen, si tú lo haces, vente, dame pues. Y empezamos a jugar de manera clara. También esa solicitud por parte de los Estados Unidos hacia el Pollo tiene un punto muy importante, porque no es un mensaje solo hacia el Pollo o hacia España, es un mensaje de los Estados Unidos a la comunidad europea. Ahí tienes un país que no está jugando con las reglas. Y se lo están diciendo a la comunidad europea. Se lo están diciendo de manera clara. Es un mensaje que avanza muchísimo más. Por eso es que es muy importante tomarlo dentro del esquema, como siempre intento hablarle a la gente, de las sanciones. Las sanciones nos afectan, las sanciones están diseñadas contra Venezuela, las sanciones dejan expedientes, listas, rastros, y eso lo utiliza como herramienta el que implementa la sanción. Lo que está haciendo los Estados Unidos ahorita es, a través de un conflicto con un personaje que está sancionado por Venezuela, un venezolano, dispara hacia España y le pone un faro encima ante sus socios de la Comunidad Europea. Juegan por bandas, juegan política de verdad. Claro, porque este señor comisario jubilado dice, tuve el placer de reunirme con el señor Hugo Carvajal, responsable del Servicio Secreto Venezolano, en el tiempo que estuve enjaulado, y le puedo decir que hemos ratificado una serie de informaciones de interés policial respecto a su grupo. He intentado en sede judicial sobre ello, pero no se ha permitido, desveló Villarejo. Un gran golpe para Podemos. Y eso se va a seguir. Perdona, Jenny. No, te escucho. Y eso se va a ir complicando más, porque también políticamente dentro de España está ahorita una pequeña necesidad por parte de una estructura política de terminar de sancionar a Podemos, de execrarlo. Y va hacia dos vías, ¿no? Porque hay que entender, ahí vamos a ponernos un poco en la política española para poder entender por qué hasta al PSOE le conviene que Podemos sea formalmente sancionado. La idea es volver a la estructura tradicional bipartidista española, PSOE y PP. ¿Para qué? Para que Vox no levante. Ciudadanos, como habíamos dicho, sale en el agua, era una cosa absolutamente ridícula, porque quien juega al centro lo que hace es el ridículo, o finalmente se hace una estructura dependiente o estructura formal de izquierda. ¿Por qué? Ya lo dijo el señor, te quiero tibio o caliente, si no, te vomitaré de mi boca. Las realidades son así, bíblicas y en la política. Entonces, este juego de centro de ciudadanos, por supuesto, es una cosa ridícula, salen en agua, pero Vox sí tiene identidad formalmente contraria al socialismo, identidad de derecha. Para que pueda existir de nuevo la censura hacia los extremos
y ese festival de paja típica de la política de centro, que es simplemente izquierda, tienes que censurar a las áreas radicales. Entonces, si tienes con qué censurar a Podemos y hundirlo en un fango, se va a hacer. ¿Para qué? Para que no haya excusas de necesitar algo como Vox, mientras el país se sigue destruyendo. Porque quien va a dar, quien está ahorita estimulando el acuerdo para dar los indultos a los secesionistas de Barcelona, es el PSOE. No podemos. Entonces el país se va a seguir destruyendo. Ahora, el Pollo Carvajal trabajaba con Chávez, no con Maduro. El Pollo Carvajal, mira, hasta, por supuesto, todo lo que hizo, lo que pasa es que separar Maduro de Chávez siempre es un error, pero vamos a colocarlo desde este punto. El Pollo entra a trabajar con Chávez en la dirección de inteligencia militar ya para el año 2002, finales del año 2002, después de abril. Encargan al Pollo en esas áreas. El Pollo logró darle un increíble crecimiento a la estructura de inteligencia militar y la sacó a la calle, pues. Le dio cada vez mayor influencia dentro del día a día de las estructuras de policía de inteligencia, pero mucho más allá de lo que vendría a ser el planteamiento original de la inteligencia militar. Avanzó muchísimo y por supuesto dentro de eso hizo cualquier cantidad de negocios sucios que van de la mano, tanto propios como motivados por el gobierno, pues, por necesidades que tenía Chávez de corromper, destruir, envilecer, lo tradicional que hace el socialismo. Entonces, el Pollo cumplió cada una de las solicitudes que Chávez le fue haciendo. Por supuesto, es importante recordar que Maduro fue el canciller de Chávez durante 6 años. Entonces, quien crea que cualquier acción internacional de todas las que ligan al Pollo con España no fue hecho bajo la tutela de Maduro, no tiene idea de lo que está diciendo. Okay. Entonces, cuando al Pollo lo van a... Maduro quiere cambiarlo sacarlo de la DIN, ya Chávez había hecho el trabajo previo, ya le había dicho Chávez al Pollo, mira, hay que sacarte de la DIN, mañana eres diputado. Y lo empezó a lanzar como diputado y por supuesto ganó. Y por supuesto el Pollo era diputado aquí, chicos. El Pollo era diputado aquí antes de tener que irse y recibir los aplausos del guiado, porque eso es otro punto muy importante para que el país lo entienda. Mientras el guiado empezó en su bachafita en el 2019, los halagos iban hacia la criminal de lesa humanidad y genocida, Luis Ortega. Sus preocupaciones iban hacia el torturador Rodríguez Torres y sus alabanzas, porque son gente que de verdad con la que se puede contar para la construcción del mañana, estaban entre el Pollo, Cliver Alcalá Cordones, Jordanis, el destructor de toda la economía venezolana, Rafael Ramírez, el destructor de PDVSA. Hacia allá iban los elogios del guiado. Entonces, hoy cuando los Estados Unidos le está pasando esa solicitud a través de la Embajada de España, mira, dame el Pollo, también deberían de investigar a los amigos del Pollo. El guiado bastante le puso eso. Es toda la misma historia, pero no terminan de entender todavía que es todo lo mismo, se llame Chávez, se llame Maduro, la revolución es una, no importa la cabeza que esté en el momento. Eso es importantísimo entender. La misma historia, siempre la misma mugre. ¿Por qué? Porque el problema es ideológico. Si nosotros entendemos que el hilo conductor de todas y cada una de esas realidades es el socialismo, y cuando lo colocamos grandote en el mundo y le ponemos esa definición que utilicé en 1998, que en lo particular lo utilicé para Venezuela, pero entendiendo el problema global, si nosotros ponemos ese titulito completo, vamos a poder entender muchas de las cosas que están hoy en el mundo dentro del marco de esa revolución, es una sola. Un proceso revolucionario, neocomunista, fundamentalista. El fundamentalista es el eje islámico de todo este juego. Entonces esta realidad que estamos viviendo hoy, que está muy clara cada vez más en el proceso global,
en Venezuela se puede examinar de manera clara y ver el desarrollo. Entonces, cada uno de los países que están hoy sintiendo los vientos socialistas, entiendan que el proceso revolucionario actual tiene un complemento fundamentalista islámico. Que el proceso revolucionario actual, el cual modifica constituciones, el cual trae presidentes carismáticos, el cual extraídos de la raíz del pueblo, toda esa basura, toda esa porquería, es la misma, socialismo. Noel, ¿por qué Maduro se niega a que Colombia quiera abrir la frontera? Mira, es parte de un juego que es bien interesante, porque él tiene que seguir alimentando una estructura de corrupción, la cual es válida para ellos se mantenga, ¿no? La gente, y es el dejar, es destruir, no quiere que la gente salga aquí con sus pertenencias, necesita que los que puedan salir salgan humillados, arrastrándose por la frontera, y que para más en la frontera toda la estructura de corrupción los saquee, los humille, viole sus derechos humanos y los destruya como individuos. Socialismo. Sí. Y el lunes pasado Venezuela y Rusia celebraron el 25º aniversario de la firma del Tratado de Amistad y Cooperación entre ambos países. Muy importante. Muy importante. Bueno, hay un complemento institucional, de institucionalidad real entre las relaciones de los países, el cual es fundamental que se mantenga. No estamos hablando de un paísito X, estamos hablando de Rusia. Estamos hablando de un increíble poder global. Estamos hablando de un país con una influencia impresionante. Por más que tenga su economía totalmente deteriorada, es un país que tiene un poder económico real y un poder militar impresionante. Entonces, mantener relaciones institucionales con un país como Rusia es algo absolutamente lógico. Que Rusia y China siempre sean los socios habituales en este tipo de gobierno, siempre lo van a hacer. Que Rusia y China mañana tengan que tener unas buenas relaciones a pesar del proceso de destrucción con el que han colaborado con Venezuela, sí se deben hacer. ¿Hermandad política? No, porque simplemente somos distintos. ¿Trabajar para el desarrollo de asuntos puntuales? Claro. Intercambio cultural, entendiendo cultura y desarrollo. Claro. Intercambio del que trae desarrollo. Fíjate, en el caso particular mío, yo tengo una prima que recibió una beca de estudios para arpa clásica en Moscú. Ajá. Y ella fue a Moscú. Y ella tiene un doctorado en arpa clásica. Es una estrella en España, aquí nadie le paró. Pero eso es parte de lo tradicional de Venezuela con la gente que lo representa. Entonces, el asunto es que tú puedes mantener increíbles relaciones con muchísimos países que tengan increíbles problemas internos o sean un gran problema para tu propio país en este tipo de situaciones. La institucionalidad del concierto de las naciones tiene que prevalecer. Rusia no es un país que tú puedas silenciar. Rusia no es un paisito, no es Burkina Faso, y perdonen el término paisito, no es una cosa que tú puedas desaparecer. Rusia. Si ni siquiera puedes desaparecer una cosa como Venezuela. Y eso es muy importante que se entienda. Por más destruida que esté Venezuela, siempre es un punto importante en cualquier decisión, y más en lo que refiere a nuestra área del hemisferio. Esta importante ubicación geográfica, esta estructura, este peso geopolítico que ejerce Venezuela desde siempre estará allí. Por eso, pretender que simplemente no se reconoce a Venezuela es un caso que no existe, es mentira. Mientras se decidió eso, mientras se creyó, no, mira, lo que está pasando en Venezuela es muy feo, vamos a voltear por otro lado, Venezuela exportó revolución. Y hoy el mundo está sufriendo las consecuencias de haber ignorado un país que siempre va a ser referente para lo bueno o para lo malo. Es muy fácil convertirlo en referente para lo bueno. Es muy fácil hacer que Venezuela sea referente de desarrollo, imagen de libertad. Es muy fácil hacer que Venezuela se convierta
del problema a la solución del problema, entendiendo la importancia de mantener la unidad territorial de Venezuela, de execrar el socialismo y darle las bases a un proceso de orden y reinstitucionalización de la nación. Podemos ser la solución del problema, basta de ser el problema. Desarrollaron una nueva táctica para evadir rastreo de buques, ya que hay buques que vienen a cargar no sé qué a Venezuela y desaparecen de los radares o aparecen en otros lados. La agencia AP hizo un informe muy interesante acerca de estas tácticas para evadir el rastreo de los buques. Bueno, vamos a la parte formal y bonita. Qué bueno que se desarrolle ese tipo de tácticas para poder conseguir y marcarle el proceso situacional a cada uno de los buques donde se ubiquen. La realidad es que si quisieras perseguir cualquier buque, lo haces vía satélite, tranquilo, lo geoposicionas y le vas haciendo su seguimiento, ya sea que el siguiente satélite lo siga y que vaya tomando la ruta y se revisa el esquema a determinada cantidad de minutos, el tiempo que se puede desplazar un buque, un supercarguero, se sabe dónde están, para dónde van, por dónde vienen. Lo que pasa es que no se quiere hacer, que eso es otra cosa. Y ahora dicen que Venezuela, para lidiar con la escasez de combustible, están tratando de reutilizar mejoradores de petróleos masivos para convertirlos en un ingrediente principal para la gasolina. ¿Tienen cómo? Porque si está todo destruido, ¿cómo lo van a hacer? Ok. ¿La capacidad instalada existe? Por supuesto, la capacidad instalada existe. La capacidad instalada puede ponerse a funcionar. El problema que siempre hemos dicho es como cuando tú vienes a reparar un vehículo. Si tú no tienes las herramientas, si tu carro es americano y tus herramientas son en pulgadas, y el carro que tienes que reparar es europeo, vas a tener problemas, necesitas las llaves y los repuestos para el carro europeo. Eso es lo que pasa con nuestras refinerías. Pretendes repararlas con los repuestos que no son de la tecnología americana, que es la base de todo nuestro esquema de refinerías. Ok. ¿Es viable ponerla a funcionar a pesar de los bloqueos? Sí, a través de triangulaciones. Mañana te dicen, te estoy trayendo un repuesto hecho en Irán. Mentira, fue una cosa que compraron en Florida, pero lo tuviste que mandar primero a China. Entonces, vas a poderlo hacer y vas a poderlo poner a funcionar. ¿Existe el know-how para hacerlo? Venezolano ya no, lamentablemente se perdió, está fuera. La capacidad científica para hacerlo va a depender de empresas petroleras que quieran conseguir beneficios futuros dentro de las distintas aperturas secretas que el gobierno va haciendo dentro de la ley antibloqueo. Entonces vamos a ver pasado mañana cómo la petrolera tal, que decía que no estaba ni por aquí, fue la que hizo posible de que se creara gasolina, y extrañamente esa petrolera participó y recibió la oportunidad de la explotación de un campo petrolero de estos maravillosos. Nunca sabremos la historia de verdad de por qué se produjo esa gasolina, pero extrañamente, qué bien le fue a esa petrolera. Entonces, la gracia de todo esto, se podrá hacer, se podrá poner a funcionar, volarán la mitad de la refinería, si cada una de esas cosas tiene su lógica. El asunto es qué va a salir de ahí, gasolina. Sí, gasolina que va a dañar más los vehículos venezolanos, tengan la absoluta seguridad. Por ejemplo, llegó el buque Bueno con 500.000 barriles de combustible a Venezuela, pero no queda claro quién proporcionó el combustible y qué tipo de diésel trae el buque. ¿Cómo puede ser eso, que llegue un buque y no se sepa de dónde? Triangulación. Lo dijimos desde el principio. La base del entendimiento de cada uno de estos asuntos es la triangulación. Les recuerdo a todo el mundo. Chávez viajó de 10 años de gobierno, un año completo. Un año, 365 días en un periodo de 10 años de gobierno. Durante todo el gobierno de Chávez, Maduro fue su canciller por 6 años. Toda la estructura está montada. Toda. Y cada vez va a ser más sorprendente cuando la gente termine de entender algo de lo que ya hablamos hace ya casi 2 o 3 años, que es el grupo de Boston y la influencia del grupo de Boston en la política más allá de la norteamericana, entendiendo el grupo de Boston simplemente un eje parlamentario que nace como un eje parlamentario entre Venezuela y los Estados Unidos. Es una influencia que llega a Europa con total tranquilidad.
Estaba viendo que el barril de crudo venezolano cerró esta semana a $38,23. Un precio muy atractivo para lo que costaba la producción de un barril en Venezuela. Venezuela, si pudiese darse el lujo de mantener ese precio de $38 barril con la producción funcional y los costos de producción de Venezuela en su tiempo, estaríamos poco más que bollantes. Wow, estaba viendo en la página de BTV que da como una noticia muy importante en su primera plana: recuperan sistema por tubería de gas doméstico para 39 familias en Zulia. O sea, 39 familias tienen gas. El titular y la fiesta. Hablando del titular y la fiesta, es que esta semana también pasó una cosa graciosísima, pero ya en el otro lado del chiste, en la oposición. Hemos hablado, bueno, no he querido ni hablarlo, cada vez que traemos el tema lo que hago es reírme, del asunto Telesur, ¿no? Y cuando salió el asunto Telesur, te dije, eso no funciona, no es así, eso no lo puedes recuperar, eso no sirve. Entonces, el detalle está en que la gran iniciativa del gobierno del Guiado es generar Telesur libre. ¿Y es un canal de televisión que se va a ver en todos los países? No, es un blog de noticias. Alguien va a subir una página web y pegará los artículos de la patilla y le cambiará el nombre. Es Telesur libre. Como un gran logro del gobierno del Guiado. Asunto tan ridículo. Pero no entiendo, ¿para qué pierde el tiempo en eso? Para decir que cumplió algo, que la palabra vale. Aparte de que por ahí se halla bastante dinero también. No, obviamente que se va a ir mucho dinero por ahí, pero Telesur, leerte de Sur es espantoso. Pero y hay otra cosa que es bien importante, ¿no? Yo creo que también es parte de la defensa del legado de Chávez, ¿no? Porque entonces tenemos Telesur. El Telesur libre. Es como, lamentablemente... Libro de noticias de derecha. Lamentablemente, el embajador de los Estados Unidos tiene un aló embajador. Entonces, igual que Chávez tenía el aló presidente. El aló presidente. Estamos muy mal, ¿vale? Estamos muy, muy mal. No, lo que me cuesta entender es cómo todavía pueden creer en la oposición que siempre les mintió. Cada vez que los llamó a salir a la calle, a poner el pecho, a defender la libertad y la soberanía, no pasó nada. ¿Cómo todavía se sigue creyendo en esa gente? Por parte de lo que hablamos al principio, porque va más allá del eje político. Tiene que ver con toda la estructura comunicacional y tiene que ver con la estructura académica que les dio a ellos no solo la legitimidad, sino que les dio a ellos la representación de la verdad. Porque si desde las academias no se hubiese acompañado esta cochinada, por lo menos en la academia tuviésemos algún tipo de refugio. Pero la academia es constructora del proceso socialista que estamos viviendo. Para muestra, los 911 ductores de emigración que se le arrastraron a Fidel Castro en 1989. Vamos a hacer un punto aquí, Jenny, para hablar de quizá lo que va a ser más resaltante de toda esta payasada y del giro de 360 grados, que es el revocatorio. El revocatorio es una cosa tan increíblemente absurda que cuesta siquiera, es que hay que tener de verdad una cara de tabla y hay que ser bien ridículo y tener la absoluta seguridad de que se le dirige a pendejos el mensaje. El revocatorio, más allá de lo inviable, que el otro día estábamos viendo unos numeritos para poder demostrarlo en base al artículo 72, lo ridículo del planteamiento, es reconocer a Maduro como presidente. Es decir, y esto es un punto muy, muy importante, si esta estructura opositora del Guiado decide acompañar a la estructura que va a darle paso al revocatorio, la cual evidentemente forman parte, no que crean que cada uno va haciendo lo que le da, no, todos lo mismo, también. Entonces, estaría incurriendo entonces en un delito.
porque si él aceptó que hubo una ausencia total de presidencia, y por eso se juramentó, y ahora llama a la participación de un revocatorio, es decir, reconociendo la existencia de ese presidente para poderlo revocar, toda la Asamblea Nacional cometió un delito. Todos aplaudieron al delincuente. Esto es muy importante que se entienda. Y es muy importante que el mundo empiece a verlo. Porque no es nada nuevo, que es lo peor del cuento. Porque cuando uno rechazó desde el principio este ridículo del interinato, cuando uno llamó a que la gente no participara en el fraude de la elección electoral del 2015, ni al fraude de la elección de la Asamblea Nacional del 2010, cuando uno llamaba al desconocimiento de los procesos referendarios del 2007 o del 2009, cuando uno hizo todo lo posible por identificar toda la estructura fraudulenta en cada una de las elecciones, o señalar lo absurdo de personajes como Arias Cárdenas, como Rosales, Capriles y toda esta estructura. Lo que estamos viendo hoy es simplemente, es que es tan asquerosamente evidente que negarlo tienes que ser cómplice. Para negar esta increíble cochinada, que esta cochinada no fue hecha para esto, tienes que ser cómplice. Porque hay un punto que es fundamental entender en toda esta realidad. Esta caricatura, que es el IAO, todo este chiste ridículo, este circo estúpido que es el interinato, nunca se debió haber dado si dentro del país una estructura fundamental de ella, como es la academia, una estructura fundamental del país, como son los medios de comunicación, hubiesen dado voces y espacios a los que estaban mostrando el pensamiento lógico. Porque aquí no tiene que ver ni siquiera con el hecho de que yo soy de derecha. Tiene que ver con el hecho del pensamiento lógico. Si usted está bajo una tiranía comunista que tiene un aparato como el Tribunal Supremo de Justicia para la interpretación de cualquier estupidez que diga el librito ridículo ese que llaman Constitución, ¿qué estaban jugando? Lo que jugaron le dio 2 años más de tiempo a la destrucción de mi país. Es importante que cada venezolano lo asuma así. Noel, hay un teniente de fragata, Diego Armando Comiso Urdaneta, que dice que propone derrocar definitivamente al régimen criminal junto con sus nuevos aliados de la supuesta oposición, a quienes llamó régimen ampliado. ¿Quién es este señor? Yo, fíjate, es uno de los tantos almirantes del país que tienen una reacción correcta en este sentido. Ya desde hace tiempo está en eso. Él es, si no me equivoco, es hermano del contraalmirante Daniel Comiso Urdaneta. Daniel Comiso Urdaneta fue uno de los protagonistas del 11 de abril en pro de la liberación, de ponerle fin al chavismo en el año 2002, y fue parte del componente de los oficiales de alto rango que se manifestaron en Altamira en el año 2002. Ahí tuve la oportunidad de acompañarlo junto a otros tantos que en su momento marcaron una diferencia y un mensaje hacia la Fuerza Armada. Un mensaje que tenía una serie de errores, un error básico fundamental: apoyarse en el librito ridículo. Porque el derecho natural a la libertad no es legislable. No porque el artículo 350 no. El derecho natural a la libertad no es legislable. Ese tipo de artículos lo que buscan es ponerle una camisa de fuerza a su derecho natural a ser libre. Es válido el mensaje del almirante y es válido que el país termine de comprender de que Venezuela tiene que ser recuperada y de inmediato. Noel, se nos terminó la hora y convocamos Dios mediante para la próxima semana. Muchísimas gracias por ayudarnos a despertar.
Gracias, Jenny. Un verdadero honor. Y si Dios quiere, nos vemos la semana que viene. ¡Que viva Venezuela! ¡Viva Venezuela!